Hola, buenos días, Dios les bendiga una semana más. Estamos aquí para compartir la palabra del Señor, para adorarle y glorificarle. Y esta mañana vamos a adorarle. Y dice la palabra del Señor, su palabra en Hebreos 11:1, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y nosotros creemos lo que Dios ha dicho, porque para Él es todo posible. Vamos a adorar al Señor en esta mañana, decirle fe, porque Él puede mover cualquier montaña, puede mover cualquier circunstancia, cualquier problema que estés aconteciendo, por lo imposible que pueda ser. Para Dios todo es posible, solamente es tener fe, creerle a Él, solamente es creerle al Espíritu Santo. Y vamos a darle la gloria y la honra este día y declarándolo, creyéndolo con esa convicción de que Dios está actuando. Amén. Padre, gracias te damos en esta mañana, te adoramos, te bendecimos. Tú eres el invitado especial, queremos adorarte, bendecirte, alabarte, exaltarte, darte la gloria, la honra, el honor, Padre. Tú eres digno de ser adorado, tú eres digno de ser glorificado. Levantamos un altar delante de ti, Padre. Tu presencia esté en nuestras vidas, toca nuestro corazón. Estamos sedientos de tu Espíritu Santo, anhelamos tu gloria, Señor, porque tú eres grande, Señor, tú eres digno de ser adorado. Bendecimos todo tu ser. Tú eres grande y poderoso, Señor. Bendito sea tu nombre. Te bendecimos y te damos la gloria. Amén y amén. Vamos a alabarle a Él. Alábale. Glorifícale a Él. Glorifícale a Él. Glorifícale a Él. Ven. Te adoramos, Señor. Te glorificamos y te damos la gloria. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Padre, porque tú eres digno de ser adorado. Tú eres digno de ser glorificado. Dile a Él. Cuando ustedes saben que más grande es Él que vive en mí, que Él que en el mundo está, vamos a adorarle esta noche. Mi vida doy por ti, tratando de alcanzar el objetivo real. Es por quien vivo, nada me apartará de poder recibir lo que me has dado a mí. Vivo para ti, más grande es Él que vive en mí, que el que en el mundo está. Sé que mueve las montañas, yo lo puedo en Jesús. Lo sé, firme y creyendo, yo lo puedo en Jesús. Él vive en mí, Dile fe, alábale porque Él es grande. oh, mi vida doy por ti, Señor. Eres glorificado. Mi vida doy por ti, tratando de alcanzar el objetivo real. Es por quien vivo, nada me apartará de poder recibir lo que me has dado a mí. Vivo para ti, más grande es Él que vive en mí, que el que en el mundo está. Sé que mueve las montañas, yo lo puedo en Jesús. Lo sé, firme y creyendo, yo lo puedo en Jesús. Él vive en mí, que mueve las montañas, yo lo puedo en Jesús. Lo sé, firme y creyendo, yo lo puedo en Jesús. Él vive en mí, Te damos la gloria, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos. Aleluya. Te adoramos, Señor. Porque tan fe, Padre. Te bendecimos y te damos gloria, Señor. Te damos alabanza, Jesús. Oh, te adoramos. Te adoramos, más grande es Señor. Él, más grande es Él que vive en mí, que Él en el mundo está. Que mueve las montañas, yo lo puedo en Jesús. Lo sé, firme y creyendo, yo lo puedo en Jesús. Él vive en mí, que mueve las
Gloria a Dios, aleluya. Te damos toda la gloria, Padre, porque la fe mueve las montañas, Padre. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Bendito sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Así es la fe la que el Señor nos da para seguir adelante. Y yo quiero compartirte esta mañana esta pequeña reflexión. La fe para llegar a la meta. Yo quiero que vayamos a la cita bíblica en Marcos capítulo 9, versículo 23, por favor. Marcos capítulo 9, versículo 23. Dios es bueno, Dios es grande. Dice, Jesús les dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Una vez más dice así el Señor. Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. En sí, ya hablé, ya prediqué. Es algo tan esencial que con esta palabra que hoy habla el Señor, sin nada más, el hecho es creerle, porque para Él todo es posible. Amén. Comprender que nuestra fe debe estar en Dios y que necesitamos la fe para las necesidades inmediatas como para alcanzar las metas a largo plazo. Amén. Ese es el propósito o nuestra meta como objetivo principal. Aun cuando la didáctica cristiana clasifica la fe en varios tipos, la Biblia enseña con sencillez que la fe es la convicción de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Eso lo dice la palabra en Hebreos 11:1. La fe es la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Amén. Y también insiste que en realidad sin fe es imposible que nosotros agrademos a Dios, ya que cualquiera que se acerque a Dios se tiene que creer que Él existe y que la recompensa a quienes lo buscan. Ok, amén, para la gloria del Señor. Yo quiero que vayamos a Hebreos 11, versículo 6. Podemos ver todo lo que Dios habla en nuestras vidas. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Es creerle al Señor, es creer a su palabra, es creer a su promesa, porque lo que Él dice lo va a cumplir. Él no miente. Y Jesús nos dio ejemplos de su probidad. Podemos ver Mateo 6, 26 al 30. Podemos ver ejemplos de probidad que Él nos habla en su palabra, en su bendita palabra, que nos habla el Señor en esta mañana. Yo no sé la circunstancia, el problema, la montaña que es imposible y sientes que tu fe baja o sientes que tus fuerzas ya no hay más y crees que no pueda. Si Dios te dijo que lo va a hacer, lo va a hacer, porque Él va a pelear. Dice, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Bendito sea el Señor. Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, como crecen y no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no habrá mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Gloria a Dios, aleluya. Nos da ejemplos de su probidad, de cómo aún las aves Él tiene control y van y les provee alimento, y nos habla su palabra mucho más a nosotros como sus hijos. Amén. Jesús nos dio estos ejemplos de probidad, poniendo ejemplos de las aves del campo, a quienes vemos, los alimenta. Nos habla de los lirios, de las hierbas del campo, que los hace crecer y después se secan, y podemos ver cuanto más a nosotros sus hijos nos hará el bien. Amén. Estos ejemplos solo nos insiste en creer en su palabra, tener fe en el Señor. Necesitamos esa fe
para lo inmediato y para lo mediato. Amén. Esa fe para lo inmediato y para lo mediato. Yo quiero hablarte de esa fe para lo inmediato. Las cosas inmediatas muchas veces son eventuales, súbitas, sorpresivas y nos atrapan sin esperarlas, pero cuando se presentan tenemos que poner ahí en operación nuestra fe. Cuando a alguien le dicen o le diagnostica el médico es que tiene un cáncer y solo le queda 3 meses de vida, él necesita esa fe para ser sanado de su enfermedad. Es cuando ahí tenemos que actuar, operar nuestra fe en lo imposible. Cuando a esas montañas gigantescas que parecen imposibles, que no hay solución, cuando a los discípulos, si recuerdas, les tomó por sorpresa la tormenta, ¿te acuerdas? En el mar de Galilea, les faltó fe cuando estaba azotando esa tormenta, pero Jesús operaba con su fe. El Señor sabemos que reprendió, pero operó su fe y todo estuvo en calma otra vez. Muchas veces el Señor está probando nuestra fe en momentos difíciles, en circunstancias de nuestra vida peculiar, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida quizás familiar, económica, laboral, ministerial, de la diferente etapa de nuestra vida, estudiando. Dios va a probar nuestra fe, va a probar para que le creamos y que dependamos de Él, porque tú y yo dependemos de la mano poderosa del Señor, de la mano de nuestro Señor Jesús. A veces quisiéramos que Dios está trabajando en nuestra fe, como estábamos leyendo. Y muchas veces, a lo mejor alguna vez no has tenido dinero para traer tus alimentos al día siguiente, y ahí es donde hemos cosechado a andar nuestra fe, creyendo en el Señor que nos dará el pan de cada día. Y hemos visto los milagros de Dios, hemos visto que a lo mejor ha habido momentos de escasez, y quizás dices, no tengo para amanecer mañana, abres tu refrigerador y es cuando tú tienes que operar tu fe. Señor, yo creo, tú vas a sustentar, y vemos los milagros que Dios hace de la forma que a Él le place, nos sorprende, de alguna forma puede tocar a alguien a tu puerta, llevar una despensa. Dios trabaja de la forma que menos esperamos. Cuando tú le crees a Dios, no es ver la circunstancia, sino ver más allá de la circunstancia, ver al Señor Jesús que lo va a hacer, y creerle a Dios y declarar que está hecho, hablar las cosas que no son como si fueran, creer a Dios. Y esa fe para solucionar la necesidad inmediata y eventual es necesario día a día, pero también necesitamos fe para los asuntos también de largo plazo, y fe para esas metas a largo plazo. Así como nace la fe, el pan de cada día, necesitamos fe para tener un trabajo que nos dará sustento por muchos años. Así como creemos que Dios nos puede sanar ahora, ponemos nuestra fe en Dios para fundar una empresa que debe rendir ganancias a largo plazo. Estos ejemplos nos ayudan en el proceso de alcanzar metas a varios años. Tengo fe para ganar una vida para Jesucristo ahora, pero necesito fe para entrar en el proceso de alcanzar personas para el reino de los cielos durante toda mi vida. Esa fe para los procesos a largo plazo me infundirán aliento ante la adversidad, ante el desánimo y la oposición. Si mi fe está firme en Cristo, pelearé la buena batalla y voy a proseguir la meta. Amén. Ahora es más claro porque sin fe, dice la palabra del Señor, que es imposible agradar a Dios. Sin la fe no podemos resolver las cosas diarias que hay que resolver, y sin fe tampoco podemos alcanzar muchas veces metas académicas, de trabajo secular, ni de nuestra vida cristiana. Hasta que el Señor nos llame, necesitamos operar nuestra fe en ambas situaciones, para la necesidad inmediata, para las metas de la vida cristiana. Y yo te puedo decir que
porque Dios quiere operar en nuestra fe. Dios quiere hablar a nuestra fe y decirle al Padre que nos ayude, que fortalezca nuestra fe. Quiero que pensemos hoy, tenemos fe, ese es un elemento principal para nuestra sanidad. Como veíamos en Mateo 11:22, cuando Jesús le dijo a sus discípulos, respondiéndole, les dijo, tened fe en Dios, tengan fe. Tenemos que meditar y creer esa palabra, como decía su palabra Mateo 11:22. El Señor nos habla hoy. Yo no sé cuál sea la circunstancia, pero Dios te está procesando, nos está procesando, creerle en esa espera que Él lo está haciendo de la mejor manera. Él está en el asunto, dice la palabra del Señor, y tener fe. Y yo quiero decir, cuando Jesús, ¿te acuerdas de la mujer que padecía hemorragias en Marcos 5:34? Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado, te ha hecho salva, ve en paz, quedó sana. Hija, tu fe te ha sanado, y se acabó ese sufrimiento. Y ese mismo día dice la palabra del Señor que sanó a esa mujer que padecía flujo de sangre, y también siguió avanzando a la casa de Jairo, el jefe de la sinagoga, y cuando se acercaron a la casa de Jairo dijeron, ya no molestes a nuestro maestro, tu hija ya murió. Entonces vemos que el Señor le dice, vamos a leerlo, Marcos 5:36, le dijo, no tengas miedo, cree solamente, nada más cree. Ese es el elemento esencial para todas nuestras vidas, pero estamos hablando de una sanidad física, es un elemento esencial en la fe. Pero Jesús le dijo, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, que le dijo, no temas, cree solamente. Creerle al Señor en su palabra, creemos que Él puede sanar a la gente, muchos que están enfermos, padeciendo esta situación de esta pandemia. Dios lo puede hacer, creer que Dios puede sanar esta nación, de esta pandemia. Podemos ver que en Juan 11:40, cuando Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Hoy nos dice el Señor, no te he dicho que si crees, vas a ver mi gloria. No se trata simplemente de tener una fe o ciega, como dice la palabra de Dios. Podemos ver en Santiago 2:19, dice que los demonios también creen y tiemblan. Tú crees que Dios es uno, bien hace, también los demonios creen y tiemblan. Ellos creen que hay un solo Dios. Entonces nosotros necesitamos saber en qué creer. Dice, tú sabes que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Respondiendo Jesús les dijo, tener fe en Dios no es simplemente creer, sino es creer en Dios, que nuestra fe en Dios va a sanar, que nuestra fe en Dios va a prosperar, que nos va a bendecir. Quiero que vayamos al contexto donde encontramos en Marcos 11:22, cuando les dijo Jesús, tener fe en Dios. Quiero que veamos los versículos de Marcos 11, del 12 al 24, por favor. Lo que el Señor habla hoy a nuestras vidas, está hablando a nuestro corazón. El Señor está hablando a tiempo. Dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en él algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca más, jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando a Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y le enseñaban diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y los oyeron los escribas, los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirando su doctrina. Al llegar la noche, Jesús salió a la ciudad,
Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, sino creyere que será hecho lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Aleluya. Jesús nos da una lección excelente, porque ahí nos dice el Señor que todo lo que pidiéramos en oración, creyendo, lo recibiremos. Quizás podemos ver lo que el Señor habla en nuestras vidas, que tenemos que tener fe en el Señor. Ahora, cuando las cosas muchas veces no salen bien, tratando de animarle, uno precisamente le sigue creyendo. No te canses de creer cuando alguien pierde un trabajo, el fruto de su cosecha, o le roba, o uno les dice: tienes que seguir creyendo. Cuando alguien está enfermo, decimos tener fe en Dios. Lo que realmente les estamos diciendo a esas personas: confía en Dios, y la porción del Señor dice: tengamos fe en Dios. Entonces yo quiero que piense esto: nuestra fe en Dios, porque nuestra confianza en Dios, o lo que creemos hacer, aleluya, de Él, es lo que va a garantizar el milagro. Nos vamos a enfocar en el milagro, sino en Dios que hace el milagro, sino en el maestro del milagro. Antes de creer en el milagro, tenemos que creer en el Dios que va a hacer el milagro. Quizás ahí está nuestro problema, nuestra énfasis está en el milagro y no en Dios. Por eso el Señor dice: tengan fe en Dios. Aquí es donde radica nuestro problema. Hago una pregunta: ¿cómo es el Dios en el cual usted cree? Quiero que hoy tomemos en serio esta pregunta: ¿cómo es el Dios en el cual usted realmente cree? Porque tener fe en Dios es creer que Dios es sanador, y usted lo cree, y usted cree que es su sanador. Tener fe en Dios es creer que Él es Dios poderoso, es decir, todo lo puede. Tener fe en Dios es creer que Dios quiere hacer lo mejor para nosotros. Él quiere lo mejor para mí. Es tener fe en Dios, es el que responde a nuestras oraciones, en el que interviene en nuestras vidas cuando nosotros se lo pedimos. Eso es tener fe en Dios. Pero también es creer que Él nos planeó que una persona Él no planeó que una persona naciera enferma. Eso no fue parte del plan, del propósito de Dios. Dios tampoco planeó que una persona tuviera que soportar pobreza o tuviera una vida triste, amargada, depresiva. Eso no fue el plan de Dios. Como decía su palabra en Jeremías 29:11: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes y no de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Así nos dice el Señor, que tiene pensamientos de bien. Eso es tener fe en Dios. Él no planeó calamidad para ninguno de nosotros. Enfermedad no es parte del plan de Dios, no es parte de los planes de Dios. Es lo que tenemos que creer, aunque nuestros pensamientos nos hacen creer esto. Es parte de la voluntad de Dios. No lo acepte, no lo reciba, porque los planes de Dios que Dios tiene para su vida son planes de bienestar, no de calamidad, a fin de dar el futuro que Él quiere dar. Amén. Dice la palabra del Señor en 1 de Timoteo 2:4: a fin de darnos algo por soñar. Podemos ver la palabra del Señor en 1 de Timoteo 2:4, aleluya, dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El Señor también dice en su palabra en 2 de Pedro 3:9: el Señor no va a retardar su promesa, según algunos los tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Insinúa que el plan de Dios solamente no es pocos están predestinados para ser salvos. Ese no es el Dios que encuentro en la Biblia. La Biblia dice que Dios quiere que todos seamos salvos, que mostró que Dios quiere lo mejor para todos nosotros,
quiere la salvación para todos nosotros. Dios quiere que creamos, y si Dios quiere que todos seamos salvos, que todos seamos sanos, ese es el Dios al cual tú y yo debemos creer. Es el Dios que tenemos que ver cuando estamos adorando, y no es el que nos han enseñado una religión, es el Dios de la palabra. Tenemos que creer que todo lo bueno viene de Dios, que si hay algo bueno en la vida, viene de Dios. Un ejemplo: si en el cuarto del artista está manchado, eso no cambia al artista. Simplemente alguien metió sus uñas y trató el mal al cuadro. Pero la creación donde estamos nosotros fue diseñado de manera perfecta por Dios, y eso es lo que tenemos que creer. Como decíamos en Marcos 11:22, crea en Dios como realmente es. También debemos de creer en Dios. No es el culpable de nuestras desgracias, no es culpable de las enfermedades, de la injusticia. Aleluya. Dios tiene el control de nuestras vidas. El Señor quiere que le creamos a Él, que confiemos en su presencia, que le creamos al Espíritu Santo. Dios te habla a tu vida y habla a mi vida el día de hoy, en el cual no sé lo que estés pasando, no sé la montaña, el problema, pero Dios, pedirle al Señor que nos dé esa fe, que podamos creerle en medio de la circunstancia, en medio de las pruebas. El Señor quiere que le creamos, simplemente es creerle al Señor. Créeme que la necesidad o la tormenta que estés atravesando, por muy dura que sea, el Señor hoy te habla y te dice: créelo, créeme en mí, porque para mí todo es posible. El Señor quiere que le creas a Él, que le creas y no dudes por lo que veas, por la circunstancia. Él quiere que le creamos a Él. Yo te pido que en estos días tu fe va a ser probada, o está siendo probada, pero vas a salir en victoria. Como cantábamos al principio, esa fe va a mover montañas, esa fe te va a dar la victoria. Dios está en medio del problema, está operando, está procesándonos, está procesando tu fe. Y yo quiero que tú le des la gloria al Señor. Demos gracias por esta enseñanza, que el Señor simplemente dice que le creamos a Él. Gracias, Jesús, porque tú eres majestuoso. Mi Dios majestuoso es. Mi Dios poderoso es. Esta adoración, esta alabanza, Señor, te damos gracias, Señor, porque nos hablas con esta pequeña palabra al corazón. Al que tenga oídos para oír, oirá, Señor. Espíritu Santo, fortalece nuestra fe en medio de la circunstancia, en medio del problema, en medio de la tormenta. Padre Celestial, yo sé que tú estás probando nuestros corazones, porque tú estás en medio de eso, Señor. No nos dejarás, no desampararás, Señor, porque tú lo harás. Solamente hoy te dice el Señor: créelo, créelo, créelo que está hecho hoy, créelo, porque Él es majestuoso. Mi Dios majestuoso es. Créelo que está hecho, dice el Señor, porque yo lo hago. Él lo está haciendo, Él está trabajando. Oh, Baquianza, alábalo, porque Él es grande. Te adoramos, Señor, te damos gloria, te damos gloria. Oh, te adoramos. Abaso, Kiamanso, Babanso. Te adoramos, Señor. Oh, te adoramos, Señor. Alábale, 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 alábale ahí. Créele a Él, créele a Él, créele a Él, porque todo es posible al que cree. Créele al Señor, créele al Padre, créele al Hijo, al Espíritu Santo. Él es asombroso. Mi Dios es asombroso. Mi Dios te asombrará. Mi Dios es, díselo a Él. Majestuoso Dios del cielo gobierna con poder. y a poder. Díselo a Él. Mi Dios majestuoso es. Mi Dios Majestuoso Dios del cielo gobierna. Díselo a Él. Con poder. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor, porque tú eres grande. Oh, tú eres asombroso. Tú eres majestuoso. Tú eres poderoso, Señor, Padre. Díselo a Él. Dile a
Yo declaro, Padre, en esta hora, tu poder, Padre, en esos problemas, Señor. Ahora, tú lo haces, Señor, tú lo estás haciendo, tú estás operando, Señor, tú estás haciendo, Padre, cualquier problema, cualquier montaña, cualquier circunstancia, legal, lo que sea, Padre, en esta hora, Dios, dile, asombroso, Él es asombroso, créele, sigue adelante y no te detenga. Mi Dios del cielo, gobierna Él con gloria, poder y amor. Aleluya. Gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo. Bendice, Señor, bendice a tu iglesia. Bendice al Shalom, Padre, al remanente, Padre, a los niños, Padre, a cada familia, Señor, por el poder de la palabra. Ahí fortalece la fe. Ahí, Padre Celestial. Mi Dios, tú cumples tu promesa. Veremos tu gloria, porque tu victoria, tú darás la victoria, Señor. Yo lo creo. Yo Él es asombroso. Mi Dios, te damos la gloria. Declaro tu gloria, Padre, tu victoria por la palabra. Declaro que está hecho, Señor. Gracias, Señor. Cancelo todo daño, todo acecho, venganza. Dios te bendiga en esta hora. Que el Señor te sorprenderá. Él está contigo. Todo para llegar a la meta.